Welcome to Francis Collins School. ¿Qué tal, queridos alumnos? Bienvenidos a las clases online de formación cristiana. El día de hoy vamos a hablar sobre el hombre y el pecado. ¿Sí? El pecado. Ese es nuestro tema. Primero vamos a recordar un poco, ¿sí?, el valor del mes, que es la laboriosidad. La frase del mes es: trabaja con amor, dedicación, cuidado y esmero y serás el primero. Y la confesión de fe: porque no me ha dado Dios un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto lo encontramos en 2 de Timoteo 1:7. Seguramente ustedes ya memorizaron todo esto. Entonces, vamos a continuar. Para introducción del tema les he preparado un videíto, así es que acompáñenme a verlo. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y Dios dijo: sea la luz. Y hubo luz. Fueron acabados los cielos y la tierra, y todos sus ejércitos. Y después el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz el aliento de vida. Dios creó al hombre, y a la mujer, a su imagen. Después vio Dios todo lo que había hecho, y vio que todo era bueno. Ten cuidado con lo que escoges. ¿Qué quieres decir? Con que Dios les dijo: no comerán de ningún árbol del huerto. Podemos comer de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios nos ha dicho: no lo comerán ni lo tocarán para que no mueran. Ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que coman del fruto, sus ojos serán abiertos. Y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Ya ves, tocaste el fruto y no moriste. Eva, ¿qué sucede? Siento todo. Dios nos dijo que no. Ya sé, Adán. Ya sé. Escuché tu voz en el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo
y me escondí. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que te mandé que no comieras? La mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y yo comí. Por haber hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Tú y la mujer serán enemigas y todos sus descendientes serán tus enemigos. Y vendrá uno de ellos que aplastará tu cabeza y tú herirás su talón. Multiplicaré en gran manera tu dolor en el parto. Hemos perdido el Edén. Bien, jóvenes. Ahora sí, vamos a ver el objetivo de este tema. Vas a intentar entender de dónde viene el pecado, las consecuencias del pecado y la solución a las consecuencias del pecado, que es Jesucristo. ¿Sí? Ahora, estábamos viendo, ¿no? Cómo Adán y Eva fueron tentados por la serpiente. En realidad no era una serpiente, era el diablo, ¿no? Ahora tú dirás, pero ¿por qué Dios juzgó a la serpiente, ¿no? Y la maldijo? Si era un animal. Antes todos teníamos libre albedrío. Es más, la serpiente, si ella no hubiera querido que el diablo, o sea, no hubiera aceptado que el diablo se meta en ella, entonces nada hubiera pasado. ¿Entiende? Ella no hubiera podido ser poseída por el diablo. Todos teníamos libre albedrío, al igual que Eva, ¿no? Ella decidió, por eso, coger, representan, ¿no? Como una manzana, en realidad no se sabe el fruto exacto, y se lo comió, ¿no? Y de ahí ya se dio cuenta que estaba desnuda, ¿no? Y cuando le dio a Adán lo mismo, ¿no? Se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Por qué? ¿Por qué recién se dieron cuenta que estaban desnudos? Porque en realidad no es que estaban desnudos, sino que ellos estaban vestidos con un cuerpo de gloria. Pero al momento de comer la fruta prohibida, entonces ya conocían el bien y el mal, o sea, era lo que solo les había prohibido eso. Lo único que no tenían que haber hecho es agarrar, ¿no? Cosas de ese fruto, porque después todo lo tenían. Pero el diablo es astuto. Y el diablo todo el tiempo fue así, ¿no? Pero vamos a verlo, no se preocupe. Entonces, ¿qué pasó con esto? Dios los expulsó del paraíso y de ahí pues surge todos los males. Es más, o sea, ahora las mujeres, cuando damos a luz, sufrimos, ¿no? Al dar un parto, todas las maldiciones, ¿no? Los hombres cuando trabajan también, ¿no? Con el sudor de su frente, todo lo que les dijo Dios por haber cometido que la desobediencia. Entonces, ¿qué es el pecado? El pecado dice que es transgresión de la ley, es quebrantar la ley, como cuando uno se salta, dice un semáforo en rojo. Ay, está pasando, sí, te vas, ¿no? Se va. Entonces, en nuestro caso, el pecado se refiere al quebrantamiento de la ley divina. Por ejemplo, ¿no? No matarás. Ya, tú lo haces, entonces ya estás cometiendo pecado. También escúchame, puede ser, no mentirás, ¿no? Y tú lo haces, entonces estás cometiendo pecado. Ya estás quebrantando la ley, estás rompiendo la ley. Ya eso es pecado. Ahora, errar en el blanco también dice alejar de la comunión con Dios. Esto yo no lo sabía y después lo descubrí, ¿no? Que dice que ya está bien. Si tú estabas asistiendo a la iglesia constantemente, ¿no? A Wake Up en su caso, en lo que asistía, y después lo dejaste de hacer, entonces dice que estás cometiendo pecado. O sea, porque tú tenías comunión con Dios, ¿no? En ese entonces, ¿no? Estabas yendo, te estabas congregando y es algo bueno para Dios, ¿ya? O tú orabas todos los días y ya no oras todos los días, entonces estás cometiendo pecado, ¿entiendes? O sea, también pecado es dejar hacer las cosas, ¿no? Que hacías para agradar a Dios. De verdad, Miss, sí. Ay, no, Miss, hace tiempo que ya no oro. Y antes oraba. Entonces estás cometiendo pecado. Ya, errar en el blanco, dice, alejarse de la comunión con Dios, eso es pecado, como cuando uno se pierde del camino correcto debido a la desobediencia. O sea, tus papás te han estado inculcando todo el tiempo, mira lo que debes de hacer, obedecer, todo eso, y tú no haces caso y te desobedeces y te vas por otro lado, ¿ya? En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron
y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, ¿quiénes pecaron? Pecamos todos, porque nosotros ya hemos nacido con ese pecado de Adán y Eva, ya que le llaman el pecado venial. Entonces vamos a sus guías, dice el pecado, ¿no? Como dijimos, ya sabemos que es pecado, transgredir a la ley o también errar en el blanco, ¿no? Dejar de hacer las cosas que hacíamos para agradar a Dios, dejar de tener comunión con Dios. Ahora vamos a ver, dice, definición del pecado. En Romanos dice, ¿quiénes pecaron? ¿Qué les dije yo? Hemos pecado todos. Eso quiere decir que tú y yo hemos pecado, ¿sí? Ahora, en el universo, dice, el origen del pecado en el universo fue anterior. O sea, no es que Adán y Eva fueron los que comenzaron con el pecado, sino que había Satanás, ¿no? Satanás, ¿quién era? Dice que era el querubín más bonito, ¿ya? Dice que él levantaba sus alas y salían melodías hermosas, ¿ya? Porque él sí tiene alas, era un ángel muy hermoso. Es más, él era uno de los 3 arcángeles, porque solo hay 3 arcángeles que tienen alas. Los ángeles en sí no tienen alas, ¿ya? Entonces, ¿quién era Satanás antes? Era un querubín. ¿Y cómo era al principio? Era perfecto, dice, en todo. O sea, tanto era perfecto que empezó a decir, ¿y si soy tan perfecto? O sea, ¿por qué no ser como Dios? Entonces, ¿qué pasó? Poco a poco dice que cuando empezó a ver, a sentir esos sentimientos, dice que así como una manzana se empezó a podrir por dentro, ¿ya? Está pudriéndose. Y entonces, ¿cuándo se corrompió? Cuando fue llenado de maldad. Ahora vamos a relacionar, dice, cada cualidad con los animales. Por ejemplo, aquí yo tengo uno, ¿no? El terco es la mula, ¿no? Pero es tan terco como la mula, que dicen, ¿no? Cruel, ¿con quién? Con un oso, ¿ya? Destructivo, como quien, como una oruga, ¿sí? Destruye ahí lo que tiene el arbolito. Impuro, como quien, como una víbora. Astuto, como un zorro. Feroz, como un león. Devora, quien devora el perro, ¿no? Ah, todo se lo come. Y sucio como un cerdo, ¿ya? Ahora, efectos del pecado en el cristiano. Vamos a unir cada cita bíblica, ¿no? Por ejemplo, gozo lo encontramos en Salmos 23, 51, 12, disculpe. Ya perdimos el gozo por el pecado. Perdimos la verdad, eso lo encontramos en Juan 2, 4. La confianza en Juan 2, 5. También perdimos el amor en Juan 4, 1, primera de Juan 4, 1. La comunión en primera de Juan 1, 6 y por último la luz en Juan 1, 3. Entonces todo eso es lo que hemos perdido: gozo, verdad, confianza, amor, comunión y luz. ¿Y cómo prevenir el pecado? Se puede prevenir con la ayuda de, en 2 de Timoteo 3:16 dice, con la ayuda de la Biblia, o sea, de la palabra de Dios. Ya tú puedes estar leyendo y puedes saber lo que debes o no debes de hacer. Entonces lee, estudia la palabra de Dios. En Juan 17:15 dice, ¿la intercesión de quién? ¿Cómo también vamos a prevenir el pecado? ¿Quién va a interceder? ¿Quién intercede por nosotros? Jesús, ¿no? Jesús todo el tiempo está diciendo, no, yo les he limpiado con mi sangre, yo he ido a morir a la cruz por ellos, ¿entiendes? Ellos valen mi sangre, Él intercede por nosotros. Y en Juan 7:37, 39 dice, ¿el ministerio de quién? ¿Quién dijimos que nos ayuda todo el tiempo? El Espíritu Santo. ¿Recuerdan? Era nuestro ayudador, nuestro consolador. Ahora entonces vamos a repasar en orden lo que hemos aprendido. La definición de pecado, como dijimos, transgresión de la ley y alejarse de la comunión. ¿Cuál es el origen del pecado en el universo? ¿Quién pecó y cuál fue el pecado? ¿Cuál fue el origen del pecado? La maldad. ¿La maldad de quién? ¿Quién pecó? ¿Recuerdan? El diablo. ¿Cuál fue el pecado? La maldad, ¿no? Él pecó, se empezó a sentir orgulloso, cada vez quería más poder, quería ser Dios, y por eso se originó el pecado en el universo, pero en el universo entero, ¿no? Y en el mundo, ¿quién pecó y cuál fue el pecado? Pecaron Adán y Eva, ¿sí? ¿Y cuál fue el pecado? La desobediencia. Entonces te pregunta, ¿quiénes han pecado en la humanidad? ¿Qué dijo? Y les vuelvo a repetir, ¿quiénes pecaron? ¿Solo Adán y Eva? No, en realidad hemos pecado todos. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? En Satanás, ¿qué pasó? El fuego eterno, ¿verdad? Satanás, él ya está destinado, dice, a 1000 años de fuego eterno, ¿sí? En el hombre, la muerte, porque dice que nosotros vivíamos, teníamos un espíritu vivo, pero cuando nosotros pecamos, la paga del pecado, lamentablemente, como dice en la Biblia, la paga del pecado es la muerte. Y en Dios, él tuvo que trabajar más, ¿sí?
trabajar más para que, y hasta el día de hoy sigue trabajando, ¿no? Para que nosotros podamos regresar ahí. A ver, vamos a hablar ahora de 5 tipos de pecado. Tenemos la soberbia, por ejemplo, creerse más que los demás, la ignorancia, no conocer, simplemente no querer aprender de Dios, el descuido, la debilidad y muerte, ¿no? Esos son 5 tipos de pecado. ¿Cómo es el pecado, chicos? Es terco, es cruel, es destructivo. El pecado es impuro, es astuto, es feroz, devora y el pecado es sucio. Ya es sucio y es astuto porque tú pensarás tal vez no es pecado. Pero ¿qué tiene de malo ir a esa fiesta? Todos van ahí mis compañeros. ¿Por qué no me deja mi mamá? ¿Ves? El pecado es astuto porque va a, ¿sabes qué es lo que va a hacer? Te va a poner cosas bonitas, ¿no? Cosas que te pueden hacer sentir feliz, pero acá en el mundo. Pero Dios sabe que eso te va a llevar a un mal camino. Entonces es un astuto, se te va a presentar como algo muy bonito, como un chocolate, ¿no? Algo muy rico, pero no es bueno para tu vida. ¿Y qué pierde el cristiano cuando peca? ¿Qué perdemos? Vamos a perder el gozo, la verdad, la confianza, el amor, la comunión y la luz. Todo eso perdemos, ¿no? Imagínate. ¿Y cómo se previene el pecado? Ya lo dijimos. Vamos a leer la Biblia y sabemos que Jesús intercede por nosotros, ¿no? Nosotros tenemos que orar a Dios y tenemos un ayudador que es el Espíritu Santo. Bien, jóvenes, entonces recuerda, por favor, el tema, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la tarea? Entonces, vas a leer la guía de formación cristiana y vas a terminar de resolver las actividades. Yo he resuelto la primera y la última ficha. Entonces, tú vas a resolver las del medio, ¿sí? Vas a resolver las del medio. Vas a copiar el título en el cuaderno y lo que se indica en las diapositivas. Y lo más importante, aquí por favor te digo, vas a hacer las 2 reflexiones. Las reflexiones hazlas lo mejor posible porque yo veo aquí cuánto has aprendido del tema. Esto más o menos vale 7 puntos. Entonces, algunos me envían el cuaderno, el título a veces, porque algunos no envían ni el título, el cuaderno, solo la guía de formación cristiana y se olvidan del cuaderno y otros envían el cuaderno, la guía, pero no me envían, hacen las 2 reflexiones. ¿Cuánto te estás perdiendo? 7 puntos. Y esto, si tú has resuelto muy, muy bien la guía, ¿entiendes? Entonces no te olvides de hacer tus reflexiones. En este caso, estábamos diciendo, ¿no? Las reflexiones, ¿cuáles serían? Que nosotros podemos, ya, podemos vencer al pecado. No es que el pecado está, hemos nacido con pecado y con pecado terminaremos y ya vamos a morir. No, ¿entiendes? Tenemos a la palabra de Dios, tenemos la Biblia, tenemos a Jesús y tenemos al Espíritu Santo, ¿sí? Para que ya no tengamos esa naturaleza de pecado. Bien, jóvenes, nos vemos la próxima clase. Eso ha sido todo por el día de hoy. Dios los bendiga. Cuídense.